La forma en que se viste una persona es una elección, salvo que esté tan masificado que entonces tenga un uniforme. Hay que tender a no tener uniforme, lo cual no quiere decir que uno tenga que destacarse por algo demasiado innovador, sino mantenerse con algo de alegría dentro de la multiplicidad. Me presentaría como una argentina, una criolla, te digo porque mi familia es parte del interior y parte de la pampa gringa. Yo me defino como una mestiza del siglo XX y por azares de la vida acompañé en funciones a mi marido durante 48 años. Entonces pudimos ver el mundo a lo amplio y plantearnos desde hace mucho tiempo qué eran las culturas que tienen que enfrentarse con otras distintas. Y yo creo que eso fue importante. Recuerdo una amiga, que ya no es antropóloga, que me invitó a formar parte de un equipo de arqueología y antropología que en ese momento dirigía, con la cual hice una gran amistad y compromiso, porque nos dimos cuenta que había una parte huérfana de la cultura, el riquísimo patrimonio cultural peruano, que era tomar el tejido popular y sus antecedentes. Ella físicamente desapareció, los proyectos se fueron dificultando en esta América Latina siempre cambiante, y bueno, yo seguí por donde el mundo me llevaba, mirando todo desde aquel compromiso de enriquecer el arte popular andino. Es decir, a mí me sirvió para saltar culturas el tejido, para comprender hasta dónde podía, ¿no? Una maravillosa obra textil que hace penetrar hasta donde podés, porque siempre hay una zona de la intimidad humana que por suerte no es acercable, es para adentro. El último núcleo es de la persona. Pero uno se acerca enormemente, saltando diferencias de idioma, color, etcétera, cuando ve una obra tejida de tanta capacidad en lo estético y con tanta laboriosidad. Una de las ventajas que vi en el tejido andino es que yo no hablaba quechua ni aymara, ninguna de las dos cosas, pero pensé que viendo estas maravillas yo superaba la falta de lenguaje directo y mi apreciación de esa mujer indígena que estaba al lado del camino, cubierta de polvo, tratando de vender este aguayo. Si había hecho esta maravilla, interiormente era una reina. Entonces, como que te cambia la posición con respecto al otro. En el caso del tejido antiguo de pueblos ágrafos, ha sido un medio de comunicación importantísimo. Hoy lo estamos reviendo a eso, que es la visualización de la verbalización. ¿Qué quiere decir? Que en las sociedades que no tienen escritura, la tradición oral, que es lo que da la identidad al grupo, tiene otros medios para fijar aquello que es su tradición y que los hace permanecer en conexión. Y esos medios son los elementos de la vida, que pueden ser la música que tocan, las historias que relatan, y el tejido pasa a ser una forma de visualización de esa tradición oral. O sea, para los pueblos ágrafos, como fue la América precolombina, la forma de comunicación es la imagen, por eso es modernísima. Fue muy rica para mí esa estadía, muy rica. Empieza con la designación de mi marido por el presidente Alfonsín como embajador en diferentes repúblicas de la costa occidental de África. Cuando llegué, que para mí era un mundo nuevo e ignorado, me di cuenta que lo que había aprendido en la facultad me servía hasta cierto punto, porque nunca había vivido entre ellos. Y me di cuenta que todo giraba alrededor de la lluvia que tendría que llegar. Es como una vuelta de tuerca dentro de la cultura de uno. Tuve muchísimas experiencias que traté de escribirlas porque mandaba notas a amigas mías. Cuando hice un viaje a Buenos Aires, como ya había dejado a mis hijos mayores,
Tuve una gran sorpresa, que las notas las estaban guardando y me dijeron que las querían publicar en un modesto libro con mis dibujos, porque como la tecnología y yo estamos media en falsa escuadra. Y además me di cuenta que una cámara fotográfica o un grabador era altamente ofensivo y me marcaba más que era una blanca y una intrusa. Una de las experiencias que tuve fue una guerra étnica muy dura que hubo por las aguas, justamente, por los pastos verdes que separaban el desierto del Sahara del norte del Senegal. Una guerra entre mauritanos y senegaleses. Fue muy duro porque ahí la vi mezclada a una amiga senegalesa que yo tenía, que era una gran tintorera en azul. Cuando después de muchas vueltas, porque era muy difícil llegar al campamento donde estaba refugiada, en una gran carpa donde estaban todos los refugiados y había epidemia de cólera, mi amiga estaba envuelta con un manto espléndido que yo la había visto hacer, en el que había incorporado hilos de lurex que tenían un resplandor extraordinario. Ella se había aislado sobre su estera cubriéndose de lurex. A ella le dediqué mi estadía en África, a Aminata, que en medio del dolor se cubría con aquel paño lleno de luz y ella era una luz en medio de ese sufrimiento. Las últimas páginas de Azul Sagrado un poco son eso. Veo el futuro bien y en otras manos. En otras manos porque hablando con las chicas jóvenes, viejas, que hacen tapiz maravilloso, gente joven de origen europeo, yo veo ahí un traslado de manos, de aquellas manos criollas del monte, a las chicas de ciudad que están trabajando tapiz con maestría y que indudablemente ya son parte de ese mundo textil al cual yo le deposito muchísima confianza. Nosotros hemos recibido de la naturaleza aquello que son parte de las fibras más finas del planeta, dicho por todos los especialistas, que son los camélidos. La vicuña, primero, la alpaca, la llama. En ese formidable regalos de la naturaleza que recibió Argentina, las mujeres miraron y aprovecharon. Después tuvimos algodón natural castaño, que es una excentricidad que se vende a precio carísimo en diferentes lugares muy refinados del mundo. Otro elemento de la naturaleza observado por las mujeres fueron capullos de una mariposa silvestre y que siguen tejiendo las mujeres de Catamarca, observando cuando llega el capullo, cuando llega la mariposa, el ciclo del capullo. El capullo se desenvuelve en los pequeños arbustos del monte cercano a donde viven. Ellas lo hilan con dificultades de agua, como ya lo dije, y hacen piezas de seda. Eso me parece maravilloso del patrimonio argentino. Y además, el momento en que nos deprimimos son cosas que nos debe alegrar. La naturaleza que recibimos, lo que podemos hacer bien con ella sin destruirla, y las maravillas que tenemos, infinidad de cosas, y son pequeñas cosas que nos tienen que alegrar.